De todos los sistemas políticos que existen, el que más necesita minuciosamente de la inteligencia es la democracia. Buen día, profesor. Dentro de este video voy a estar analizando el texto de Giovanni Sartori, ¿qué es la democracia? Inicié con una frase muy peculiar que resalté en la página 14, que considero yo resalta bastante de lo que nos habla Giovanni Sartori. Porque necesitamos comprender la democracia para que ésta funcione bien, así como él lo dice en el texto. Sartori en sí, dentro de su texto, nos habla de que existen falsos conceptos o incorrectamente hablados, por así decirlo, y también idealizaciones extremas, que muchas veces llegan a desmoronar la democracia real. Nos hablaba que dentro de la teoría debe existir lo ideal y lo real, que estos deben de complementarse para que pueda entenderse bien. Eso quiere decir que debe de existir lo que ya es y lo que podría ser. Ahora, bueno, para empezar, él nos invita a distinguir en sí sobre dos cosas. Descripciones empíricas y también sobre conceptos normativos. ¿Por qué? Porque nos dice que muchas veces también es importante la práctica, no simplemente dejarnos, por ejemplo, llevar por etimologías, como por ejemplo la democracia, poder del pueblo. Dejarlo ahí simplemente sería un vacío total. Nos habla también sobre cómo en las democracias occidentales se utilizó este ideal comunista, ¿no? Y cómo llegó a ser un engaño en el siglo XX. Eh, Dentro del texto, pues nos menciona esto y de cierta manera busca que la realidad o la práctica también sea esa base para comprender más a la democracia. No simplemente dejarlo en que la democracia se tiene que basar en principios y que, claro, sí debe de cumplirlos, pero también en hechos prácticos. Ahora, en sí, también divide a la democracia en tres. En democracia política, democracia económica y democracia social. La democracia política nos dice, ¿no?, que actualmente es representativa, es pluralista y que busca, ¿no?, que se haga ver a los ciudadanos. Y también nos menciona la democracia social, que en sí tiene ese espíritu de igualdad, ese espíritu de igualdad en el que quiere que a cada ciudadano se le dé esa igualdad y libertad que le pertenece. Y bueno, dentro de la democracia económica tiene un poco de influencias marxistas en el que nos menciona, ¿no?, que va más que todo dentro de los centros de trabajo, la división del trabajo, del dinero. Y nos menciona que no pueden existir ni la democracia social ni la democracia económica si no existe la democracia política, que dice que es fundamental, que este va a englobar a las demás. Y bueno, también nos menciona algo importante que lo he tomado mucho en cuenta dentro de mi organizador, que son las trampas conceptuales. Y que yo comparto un poco la idea porque nos dice, ¿no? Llegamos a extremos que no nos dejan ver más allá. Por ejemplo, como lo es el etimologismo. La palabra democracia, ¿qué es poder del pueblo? No nos podemos quedar ahí. Y tampoco en el realismo cínico, que es simplemente en quedarnos en los hechos. Que la democracia son hechos que obviamente pues van a desmoronar esa democracia real. Y bueno, el utopismo perfeccionista que busca que la democracia sea perfeccionista, tanto dentro de sus principios, en los hechos reales, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, son en sí extremos. Y bueno, ahora, pasando también, obviamente, la democracia ha ido cambiando con el tiempo, desde las polis griegas hasta la modernidad, como él mismo lo menciona, todo ha cambiado. Y nos dice, ¿no? Antes era una democracia más directa porque existían pocos ciudadanos, por así decirlo. Y ahora, actualmente, es una democracia representativa porque hay más ciudadanos y también porque es más complejo. Y bueno, también nos mencionaba sobre la ley, la igualdad y la libertad. Decía, ¿no?, que la democracia debe estar dentro de la ley porque ni nadie ni nada puede estar encima de la democracia.
Y nos mencionaba también que él estaba a favor de una igualdad más razonable, no de una igualdad absoluta, sino una igualdad razonable, una igualdad en la que esté junto con la libertad, que la libertad va a ser complementaria a esta. Y nos decía, ¿no? Que es importante porque, relacionándolo un poco, ¿no? Al mercado, nos decía que muchas veces, al hablar del capitalismo, a las personas no se les da lo que se les debería dar, ¿no? Obviamente, un poco más entrando tal vez a este ámbito de la economía. Y como lo mencionaba, ¿no? Antes, esa democracia económica. Eh, y bueno, para terminar, en sí nos menciona Sartori que ha ido cambiando y que la democracia debe de basarse en sí en la práctica y no solo tal vez en los principios que existen o en las etimologías o en aquellos conceptos que muchas veces llegan a ser extremos y que debemos de llegarlo a entender como una democracia no solo como poder del pueblo, sino también como una democracia representativa en el que todos los ciudadanos tienen que ser parte de esta. Yo en sí, tal vez viéndolo más del ámbito de nuestro país, considero que deberíamos de aprender a comprender qué es exactamente la democracia, eh, a profundizar necesariamente este concepto para no caer en ambigüedad y de la misma manera caer en conceptos erróneos que desmoronizan la democracia real. Gracias.